Amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, retomamos este despliegue especial por este encuentro parlamentario latinoamericano Parlaméricas. Nos acompaña el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Muchísimas gracias por esta deferencia con Congreso Televisión. Gracias, buenos días, un gusto. Bienvenido y de verdad en un día especial porque estamos justamente transmitiendo este evento, el Parlaméricas 2018, que se realiza en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas, que tiene un tema fundamental, la gobernabilidad frente a la corrupción. Sí, bueno, creo que y lo he dicho hoy día inaugurando el evento, y porque hay que ser sinceros y abiertos en este tema. No cae mejor hoy día en el Perú siendo anfitriones para esta reunión de Parlaméricas y de la cumbre, además que se va a inaugurar el día viernes, porque es evidente que en general todos los países de la región han sido golpeados por esta lacra que es la corrupción, pero nuestro país últimamente ha tenido, y el propio Parlamento, situaciones complicadas, lo cual nos genera siempre esta situación de desprestigio o de mucha desconfianza en la ciudadanía. Más allá de de los elementos exógenos, por ejemplo, que los ciudadanos no se enteran del Congreso, nosotros no ponemos publicidad en los medios, nadie sale a hablar de las cosas positivas que se hacen en los medios, normalmente la noticia siempre es la noticia negativa, que es lo que sucede en toda parte del mundo, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, de ese tema exógeno, es que hay noticia negativa lamentablemente. Entonces, hoy día tanto el Parlaméricas como la cumbre busca ver cuáles son los mecanismos que desde nuestras instituciones y de nuestro trabajo pueden servir para eliminar, que va a ser difícil, disminuir el tema de corrupción. Habría que hacer un mea culpa de lo que se dejó de hacer para la lucha contra la corrupción. Hay casos de décadas pasadas, caso Brasil, Collor de Mello, caso México, Salinas de Gortari, caso Noriega en Panamá, pero que pasan las décadas y se vuelven a repetir. El Congreso o los congresos de estos países que hemos mencionado, ¿tienen también parte de culpa en esto? Poquito parte de lo que iba a decir mañana al final del evento, porque primero van a trabajar todos los parlamentarios de diferentes países. Y lo que tú dices es exacto, es decir, yo soy muy crítico, de gobiernos como obviamente el de Maduro, gobiernos que han habido en la región de populismo, caudillismo, que después cambian la constitución, se queda críticos hoy día, pero estos gobiernos han llegado porque quienes tuvieron o tuvimos, yo no he sido gobierno, pero no he tenido esa suerte, pero quienes han estado en nuestros países dirigiendo nuestras naciones, de hecho que han tenido que cometer múltiples errores, algunos delitos, que han permitido pues que estas voces, al margen incluso de los sistemas democráticos, tengan mucha acogida en la población. Es decir, tiene que haber un mea culpa enorme de que para tener un Maduro, con todo respeto de los partidos venezolanos que hoy día son de la oposición, los partidos que han estado en gobierno antes de Maduro y de Chávez, bastante mal han tenido que hacer, como ha pasado en el Perú, como ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, eso primero. Y lo segundo, lo que tú dices muy bien, es decir, y de ahí a la fecha, ¿qué hemos podido corregir? Y lamentablemente, siempre hay normas, hay leyes, hay mecanismos, pero los operadores de estas normas son los que a veces no cumplen la su corrupción función, ¿no? Se perfeccionó como red internacional con este caso Odebrecht, así como el narcotráfico, la mafia internacional para otro tipo de crímenes también se perfecciona. Sí. Lo hizo la corrupción y nos agarró con la guardia baja. Yo creo que, escuchábamos a la charla principal, la corrupción es tan antigua como la propia civilización humana, ¿no? Y uno puede ver casos desde la Biblia o casos de la historia que te das cuenta que ha habido hasta venta de lealtades, ¿no es cierto?, por bolsas de monedas, ¿no? O de oro, ¿no?, etcétera. Yo creo que hay mucha más conciencia de la ciudadanía, lo cual te pone mucho más en alerta como funcionario público, a quienes asumimos hoy día y asumirán en el futuro responsabilidades, en la obligación de mejorar. El Parlaméricas de hoy, que busca lo que es la red de parlamentos abiertos, justamente lo que busca es la transparencia, la exposición de que la ciudadanía sepa quiénes votaron a favor de tal norma, cuál fue su participación en el debate, por qué tomó tal decisión. Todo eso ayuda al tema de la transparencia, y también va a haber, igual que hacer en todos nuestros países, un trabajo muy fino
porque a veces no es que el Congreso lucha contra la corrupción que hay en el Ejecutivo, que hay en los municipios, no. También hay corrupción dentro de los propios parlamentos en toda la región y en todo el mundo. Hoy día lo conversábamos con los parlamentarios y lo principal es, y lo decía el vicepresidente de Parlaméricas, también es luchar contra lo que a veces sí pues se te puede pasar y se te puede camuflar, porque finalmente esas costumbres o esta gente que comete delito tiene pues a veces gente que los introduce hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar los filtros, hay mucha responsabilidad de los partidos hay responsabilidad políticos. De los partidos, totalmente. Yo creo que eso en las últimas semanas, incluso en el Perú, lo hemos venido diciendo abiertamente. Además, yo lo he dicho como representante de todas las bancadas parlamentarias. En una entrevista a otro medio decía, pedí disculpas a la ciudadanía, porque definitivamente todos, sin excepción, tienen que tener un mejor filtro para ver qué rostro le presentas a la ciudadanía, que finalmente terminan por el voto popular, es verdad, pero terminan finalmente en el Parlamento. Eso es un poco lo que se ha criticado respecto del Congreso y sería una buena ocasión para aclararlo respecto a la última ley de fortalecimiento de la Contraloría promulgada en Palacio de Gobierno, donde se critica que se haya excluido curiosamente al Congreso sola y exclusivamente. Sí, gracias por la pregunta, porque claro, dentro de la autocrítica y además identificando los problemas que hay, como repito, la corrupción no es que esté solamente ajena a los congresos de ninguno de los señores que están afuera. Todo el mundo habla que la corrupción es en todo, incluso en el propio Parlamento y en los partidos hay que mirarlo si es que se te ha infiltrado 1, 2 o 3 o más, ¿no? Pero en relación al tema de la Contraloría, que ya, digamos, me sirve a aclarar algo, yo después de la crisis que ha sido saludada internacionalmente, ustedes no saben, con los embajadores con los que hemos conversado, mira, desde Marruecos hasta Estados Unidos, Rusia, todos los embajadores que conversan te dicen que la comunidad internacional ha saludado esa transición democrática, impecable, republicana, donde en otras circunstancias o la gente salía a las calles o los militares tomaban el mando, y así ha pasado en varios países de nuestra región no hace mucho tiempo. Entonces, la primera situación después de una crisis fue una foto para mí muy potente, que lamentablemente algunos medios no la han sabido, digamos, exponer hacia la ciudadanía. La foto muy potente fue, terminar la crisis, una foto donde está el presidente de la República, el representante constitucional Martín Vizcarra, el presidente del Parlamento y el Contralor. Pero esa foto, que es potente, se desvió al día siguiente por esta situación que me preguntas con justa razón. Que han sorprendido al presidente, que el Congreso no quería que se le fiscalice. Bueno, precisaron que ya se habían hecho las declaraciones en su momento. Y el propio Contralor lo ha hecho, pero yo lo voy a decir porque, claro, siempre es como, te decía, para hacer un paréntesis, todos saludaron, el mundo internacional saludó la transición democrática, y que hace un ejemplo y que ha consolidado la democracia. Porque se llegó a decir que si pasaba esto, si PPK se iba, venía el caos. Sí, claro, y esto era un golpe institucional, etcétera. Pero mientras el mundo saludaba la transición democrática, aquí decían que si, ¿por qué usó la banda o no usó la banda? ¿No? Entonces, digamos, hablando un poco de ejemplos, ¿no? De a dónde apuntan algunos, ¿no? Y hablando de la banda, eso con los funcionarios de acá me dijeron que ese es el mecanismo normal que corresponde. O sea, yo no soy, ustedes se dan cuenta que yo normalmente entro por la puerta 2 porque evito incluso hasta el saludo protocolar de la escuadra, porque no es mi estilo, yo soy un poquito más perfil bajo. Y en el caso de la Contraloría, primero, que no es que el Congreso sea, al igual que otras instituciones, autónomo, como dice la Constitución, porque algunos han dicho, entonces el Banco Central, el Poder Judicial y otras instituciones que la Constitución te dice que es autónoma, también deberían estar eximidos. Primero, que no estamos eximidos, y ahora lo voy a aclarar. Pero lo segundo que hay que dejar claro es que no es igual. El único poder que tiene autonomía administrativa, funcional, económica, es el Parlamento. Es decir, el presidente del poder judicial, que es un poder, uno de los 3 poderes importantes de nuestra nación, viene acá a sustentar su presupuesto. El presidente del Banco Central de Reserva, que es un organismo constitucional autónomo, viene acá a presentar su presupuesto. El único poder autónomo, real, absoluto, aunque a uno tal vez no les pueda gustar el término, pero es real, así funciona la democracia, es el Congreso. El Congreso hace su propio presupuesto. Dicho esto, porque no es igual, no es verdad que todos los poderes tienen esa misma dimensión, la autonomía del Parlamento, aquí y en cualquier parlamento del mundo, y hace mucho antes que naciéramos nosotros, así es, y así siempre va a ser, porque es un equilibrio de poderes, es el Congreso. Pero además, lo que se está criticando es algo que está en el reglamento del Congreso, en el artículo 39 del año 95.
¿Qué es lo que se critica? No es que la Contraloría no puede ingresar a Contraloría. Es más, la Contraloría me envió un informe donde tenemos que ver unos funcionarios que probablemente se le tenga que hacer unos procedimientos. Y lo único que hace el Parlamento, a diferencia de otras instituciones, porque desde el año 95 lo señala el reglamento, es que elige al auditor. El auditor no es que al haber un auditor la Contraloría no puede fiscalizar. No. Por supuesto que la Contraloría puede hacerlo. Solicitar información. Nos solicita a veces información de los temas administrativos, como corresponde, no de los temas obviamente políticos, ¿no? Porque ese si se hace una compra. Entonces, exacto. Entonces, es más, a veces uno le pide a la Contraloría que haga un control paralelo, ¿no? Entonces, no hay no estamos exceptos de la visión ni que la Contraloría pueda solicitar información o mirar algún tema administrativo. Y lo único que existe, que no es nada nuevo, es lo del famoso artículo 39 que se ha presentado. Yo he escuchado a algunos parlamentarios que han dicho vamos a presentar para que no estemos excluidos. Pues, ¿Es posible? Es que no estamos excluidos. O sea, yo creo que hay un error de concepto y hasta un ministro lo han llevado al error, porque dice, claro, no puede ser que el Congreso se exceptúe, el Congreso no está exceptuado. Y sí es verdad que el Congreso no tiene la misma autonomía que otros poderes. Ahora, en ese marco hay algunos congresistas que también están solicitando que se levante la inmunidad, que no exista la inmunidad parlamentaria. ¿Estaría de acuerdo? No, yo creo que ese es un error. A ver, yo soy parlamentarista, digamos por principio, y no me muevo dependiendo cuál es la coyuntura política o si es más conveniente salir a decir. Yo sí lamento, he visto a 2 o 3 parlamentarios, no que piden levantamiento, sino que salen a hablar muy mal de su Congreso, muy mal, ¿no? Hasta pedir que cierren el Parlamento, lo cual no sé qué constitución habrán juramentado el momento que asumen el cargo, porque las peleas se dan desde adentro. Y la inmunidad parlamentaria es una institución constitucional del derecho, además, parlamentario importantísima. Cuando nosotros hemos visto esta lamentable situación de compra de parlamentarios, eso te dice, por ejemplo, la magnitud de un riesgo de que los congresistas no tengan inmunidad y que mañana más tarde puedan presentar cualquier denuncia y tú incluso probablemente con una situación legal no real. Entonces, pero a lo que hay que aclarar es que la inmunidad no protege en nada a un parlamentario de hechos que no tengan que ver con su función congresal. Si un congresista mañana comete cualquier delito, sea de atropellar a un ciudadano, como ya ha pasado además, ¿no? O que es antes, pero siendo parlamentario sobre hechos que no tienen nada que ver con la actividad congresal, la inmunidad parlamentaria no tendría por qué protegerlo. Eso es una mala costumbre, pero ni siquiera le tendrían que pedir incluso levantamiento. Es decir, el Poder Judicial sobre hechos que no son materia del periodo parlamentario ni de la función parlamentaria, ya hay hoy día como 3 congresistas que están en primera instancia, por ejemplo, sentenciados. Obviamente siguen siendo inocentes hasta que la última instancia no termine, ¿no? Ahora, hablaba usted de que en la transición entre el expresidente Kuczynski y el nuevo presidente Martín Vizcarra se había dado, como nos consta a todos, dentro del marco constitucional, pero ha salido la versión de que el señor Almagro habría tratado de interferir para torcer la voluntad del Congreso a fin de que no se lleve a cabo la vacancia. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, eso ha sido un episodio lamentable, un poco triste. Por ejemplo, la resolución 1673 del año 99 de la OEA genera el primer unidad de parlamentos de la América, del continente americano. Entonces nace en la OEA, digamos, un poco la idea. Después ya Parlaméricas es autónomo, es un organismo internacional, además financiado básicamente por el gobierno canadiense. Entonces te comento esto porque estamos en este marco y justo ha salido una situación en la que yo la conocía, la verdad, de primera fuente, ¿no? Porque cuando estuvo el señor Almagro en el Perú, tuvo una actitud un rol un poco raro, más que actitud, ¿no? O sea, su rol normalmente un secretario general de la OEA es venir pues a la cumbre, seguro, como creo que ya aterrizó el día de ayer. Pero sí es verdad, lamentablemente, y te digo de primera fuente, ha estado interesado más en promover la no vacancia, lo cual me parece extrañísimo de un secretario general. Además, yo, como lo dice este informe en un medio de comunicación, yo lo recibí el 9 de febrero. Me pidió una reunión para hablar de la cumbre de las Américas y del problema venezolano. Hablamos 7 minutos de Venezuela y 28 o 30 minutos sobre que por qué de nuevo se va a presentar una vacancia al señor Kuczynski. La verdad, yo igual le escuchaba, ¿no? Y después regresó el 28, me pidió una reunión y le mandé a avisar textualmente que el presidente del Congreso peruano no lo va a recibir.
y se reunió, entiendo, con algunas bancadas, incluso con personas que no tenían bancada formal. O sea, ha entrado hasta la política interna porque pidió reunión con congresistas no agrupados. Y mandó observadores, ¿no? En la primera vacancia también. En la primera mandó observadores de manera irregular, ¿no? Porque cuando uno acciona a un organismo como la OEA, es cuando el país lo hace formalmente, y el país no lo había hecho formalmente. Es un oficio que yo lo hice en una conferencia de prensa, lo presenté firmado por el señor Kuczynski en ese momento, pero a título absolutamente personal, ¿no? Porque un oficio normal sale con el referendo de la Cancillería para que ese oficio active a un organismo internacional. Cuando yo me quejo en una carta, el señor Almagro me contesta ya formalmente pidiendo la disculpa del caso, ¿no? Pero que no va a suceder nuevo, ¿no? Eso ha sido la primera, porque la segunda ya es estas reuniones donde me lo recibí para hablar de la problemática de Venezuela y de la cumbre, y de Venezuela, como digo, no hablamos nada, ¿no? Ahora vamos a hablar de la relación Congreso-Ejecutivo. Muchos medios lo califican como la luna de miel. Lo cierto es que el gabinete tiene que presentarse ante la representación nacional. ¿Se tiene fecha y se sabe si el Ejecutivo va a solicitar facultades? Sí, digamos que no he tenido todavía una reunión extendida ni con el señor presidente constitucional ni con César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. El día que firmamos la autógrafa de la Contraloría pude hablar unos 3-5 minutos ya con el presidente de la República. Hablamos de varios temas, pero la verdad muy cortos, relacionados incluso a la cumbre. Hemos quedado en reunirnos después. Y con César Villanueva no he tenido oportunidad de hablar extendido, salvo 2 comunicaciones por teléfono para aprobar lo que ayer hemos aprobado, que era una necesidad de ampliar plazo de presupuesto, porque con esta transición obviamente los plazos corrieron y es necesario que el nuevo gobierno evalúe bien cuáles eran estos famosos proyectos que se han ampliado, con todo lo que además se conocía y se había denunciado, ¿no? Y en esa reunión esa conversación con el señor Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, me comenta, y estamos viendo la posibilidad que la presentación del gabinete sea el 2 de mayo, el 1 de mayo es feriado, la semana anterior es la semana de representación. Yo sé que algunos pueden decir, pero cancélenla, pero la función de representación es fundamental. O sea, para quienes realmente digamos, nosotros nos sentimos cómodos en el fuero parlamentario y somos parlamentaristas, la semana de representación es fundamental. El Parlamento alemán, por ejemplo, tiene 2 semanas de representación y 2 semanas metidos en su hemiciclo debatiendo, ¿no? Entonces, siempre funciona así. Entonces, estamos coordinando, probablemente va a ser la semana del 2 de mayo. ¿Se sabe si las facultades, ¿no? Si las empiezan a solicitar? Entiendo que ha dicho públicamente, no me lo ha dicho a mí, eso lo ha hecho en una conferencia el señor Villanueva, que va a pedir unas facultades cortas, digamos, específicas. 60 días podría ser. Y específicas, ¿no? Se tendría que evaluar. Claro, las bancadas tienen que evaluar, pero yo veo un muy buen ambiente, ¿no? Frente a la primera, digamos, al inicio de tu pregunta, que era cómo va a ser la relación, yo la veo positiva. Es más de un congresista, incluso de la bancada de Fuerza Popular, han señalado que no tendrían por qué negarle la confianza al movimiento. Sí, bueno, sí, digamos, ya también, en algunos casos también hay hasta hay, como se dice, un espíritu muy positivo. Lo normal es que uno tiene que escuchar primero qué es lo que dice el presidente del Consejo de Ministros y de ahí uno evalúa, ¿no? Digamos, yo recuerdo cuando el primer gabinete, en ese caso Zavala, el ministro Zavala, ya algunos medios querían saber si le iban a dar o no, y faltaban 3 meses, ¿no? Para que se presente. O sea, pues ni siquiera, recién había terminado la elección. Y también decíamos lo mismo, no hay que adelantar. Yo creo que el ambiente está positivo. Esa foto, por eso le digo, fundamental, que desgraciadamente algunos medios se fueron por lo minúsculo que era, además con un error, induciendo error, porque no es que estemos exentos del control de la Contraloría, ya lo ha explicado el Contralor, es algo que viene de años, pero esa foto yo creo que va a ser positiva. Yo he señalado que Villanueva, al haber sido parlamentario, aunque sea corto tiempo, ¿no? Porque tenemos 1 año y medio él acá en el Congreso, él ha tenido ya otras experiencias como gobernador, presidente regional, pero ese año y medio como congresista hemos coordinado muy bien y creo que hay un buen puente. Y la gran diferencia, a pesar de que algunos medios empezaron a cuestionarlo porque él había dicho que no iba a asumir y que él fue el promotor, o sea, el cuestionamiento ha venido de otro lado, no del Congreso. Creo que esa experiencia le va a servir mucho para coordinar con los voceros. Hay un último punto, si me permite, Álvaro, y si me permite, presidente, se le ha preguntado al presidente Vizcarra, al ministro de Justicia, cuando se pronuncia la Corte Interamericana sobre este indulto al expresidente Fujimori. Lo que han dicho es lo que diga la Corte. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, yo creo que ya la legislación a nivel internacional y las relaciones de los países te llevan a que hay pues un sistema internacional también jurídico, ¿no es cierto?
yo creo que se debe acatar todo aquello que sea competencia de la Corte. ¿Por qué lo digo? Recuerden ustedes que nosotros tenemos ahorita un tema pendiente, que la coyuntura nos ha distraído un poco de esta resolución que hizo frente a un proceso de acusación constitucional que se lleva en el Parlamento a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y ya hay muchos antecedentes en muchísimos países. Esa es parte de lo que vamos a conversar con los congresistas, digamos, de manera más extendida, en la parte más no del programa en sí, de la autonomía de los parlamentos, porque se puede generar un precedente serio, me refiero al tema parlamentario, donde cualquier parlamento de nuestra región toma una decisión y la Corte Interamericana de 7 respetables miembros no puede estar por encima de la voluntad de los congresistas que representan a su nación. Ahora, en el tema del fallo del indulto, me imagino que tendrá que ver si es que le compete o no le compete, digamos, intervenir, ¿no? El preludio ha sido lo manifestado ayer en estos parlamentarios en defensa pro vida, sí, que critican pues la intromisión de instituciones supranacionales en las decisiones internas de cada país. Sí, yo ayer también los recibí, no pude estar con ellos lamentablemente, pero suscribo además esta opinión de estos parlamentarios. Claro, ellos además han señalado el tema de provida y el tema, digamos, de su agenda, que es legítima, pero en general cuando nos reunimos hablamos de los fallos frente a los parlamentos en la región, porque yo creo que siempre, y tenemos que respetar las instancias internacionales, pero cuando corresponde llegar a una instancia internacional. Pero si por cada decisión soberana en los congresos de los países tienes una instancia que puede cambiar esa decisión, eso sí es un riesgo a la autonomía de cualquier poder legislativo, ¿no es cierto? Entonces, va en esa línea, por supuesto que va en esa línea, no estoy diciendo que no se reconozca los fallos internacionales, pero creo que cuando corresponde. El Poder Judicial de Argentina, en un famoso fallo de la Corte, dijo, por supuesto, que los fallos de la Corte son de carácter obligatorio, pero a renglón seguido le pone en lo que le compete, y no aceptaron una decisión que tomó la Corte Podría iniciarse una gran discusión nacional a ver, luego del fallo que venga de la Corte Interamericana, a ver si es que le compete o no haber fallado sobre esa materia. Ayer lo deben haber dicho en el foro, y yo lo digo porque ya hay varios congresistas, no de Perú, te hablo a nivel internacional, que estamos comunicándonos, que estamos poniendo la voz de alerta. Los últimos 5 años, o un poquito más o menos, la actual Corte Interamericana está haciéndole un serio riesgo al sistema interamericano de justicia, porque quienes firmamos los tratados internacionales hace muchos años atrás, no era esta la idea que hoy día se está haciendo. Entonces, no solamente perjudica, sino creo que puede hacerle daño, y esa no es la idea justamente. La idea es que sí exista un sistema internacional donde si hay una violación de derechos humanos, ciudadanos puedan ir a exigir una justicia a nivel internacional. Pero para eso existe, pero no para agarrar y decidir, bueno, si en Costa Rica, el Parlamento de Costa Rica decide una cosa, la Corte agarra y le dice, no, tienes que poner tal cosa en tus leyes internas. Entonces, eso es totalmente una desnaturalización para lo cual fue creado. Además, la Corte, ¿no hay antecedentes de que la Corte se haya pronunciado sobre un indulto? No, creo que no hay antecedentes. Pero yo me refería en general digamos, al fuero y a la soberanía parlamentaria, que es finalmente la representación de los ciudadanos, ¿no? Por los en cada nación, ¿no? Bien. Muy bien, ha sido un gusto tenerlo aquí en esta transmisión especial de Parlamérica 2018, y esperemos que su presencia en Congreso, Televisión y Radio Congreso pueda ser más fluida. Así, que no sea la primera vez, por favor. Sí, cuando era congresista sí lo teníamos más seguido. La agenda es muy complicada, pero con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Ya regresamos.